8 de la mañana, 39 minutos. Vamos a hablar de salud y de un incremento que se está dando en casos de coronavirus y de dengue. Roxy Lopresti, buen día. Hola Dani, ¿qué tal? Buen día. Esto se está dando en todo el país, sobre todo en el norte del país. Y nosotros queremos saber cuál es la situación epidemiológica de nuestra provincia. Y más aún que circulan los dos virus y tienen desde el cuadro clínico la misma sintomatología. Y para hablar de este tema, nosotros vamos a hablar con Andrea Falaschi, que es directora de epidemiología de la provincia, palabra autorizada para hablar de esto. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Roxana. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué está pasando en la provincia con el coronavirus y el dengue, que sabemos que hay una alerta nacional? Bueno, en Mendoza, que enseguida vamos a ver los números, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como insertos en el país tenemos la casuística nacional, que hace 4 semanas que viene alertando del aumento de coronavirus. Por supuesto que este aumento aún no repercute en el sistema sanitario. En Mendoza hemos tenido, sobre todo en la semana 3, que es la semana que pasó, un aumento de casos, que fue importante, pero los casos se mantienen positivos, son bajos. En la última semana tuvimos 63 casos, veníamos más o menos 20, 30, viene aumentando, digamos, sostenidamente. Ustedes tienen que saber que desde la pandemia las condiciones en que se testean a los pacientes son diferentes, entonces hacemos menos testeo. Hoy tienen indicación de testeo las personas que se internan por infección respiratoria aguda, las personas que están en UTI y las personas de riesgo en forma ambulatoria, es decir, todas las personas que son mayores de 65 años o tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica y el personal de salud. Bien, y con el dengue que estamos viendo ahí las imágenes. Bueno, dengue, el país está transitando una epidemia importante. Tuvimos grandes epidemias en el país, 2009, 2016, 2020 y esta del 2023. En el país hay en las primeras semanas más de 20.000 casos de dengue diagnosticados. Hay 15 provincias que ya tienen dengue autóctono y 23 de las 24 jurisdicciones están teniendo casos importados. Claro, es endémica ya el dengue en el país. Hemos tenido, claro, un aumento sostenido de casos y hemos tenido una circulación todo el año. Si bien bajó en los meses de julio, de invierno, sí, de invierno. Han habido casos todo el año. Eso es importante y es preocupante, ¿no? Claro. Y sobre todo ahora los casos están viniendo del NEA, ¿no? Chaco, Misiones, Formosa. Sí, tienen muchos casos autóctonos, y después las provincias del centro como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires tienen principalmente casos importados, pero también están teniendo casos autóctonos. Bien, veamos las estadísticas, ¿te parece? Para poner números a todo lo que está diciendo aquí Andrea. Bueno, en enero, ¿qué está pasando en Mendoza con el COVID? En la semana 2, es decir, la segunda semana de enero, teníamos 37 casos. En la semana 3, lo que decía ella recién, 63 casos. Lo que se ve, por suerte, que los casos, los nuevos, no se traducen en cuadros de gravedad. El dengue, 46 casos sospechosos y 11 confirmados importados. Esto es decir que la persona que fue a alguna de estas provincias que nosotros estábamos diciendo traen el virus, y es por eso que cuando se diagnostica dice que son casos importados, no se contagian aquí en la provincia, por eso que no son autóctonos. Y veamos que lo que pasa en el país con respecto al dengue y al COVID, que están aumentando. En la semana 2 del COVID-19, 472 casos. En la semana 3, 837 casos. Hoy por hoy nosotros estamos transitando en la semana número 4. Todavía no tenemos esos números, pero para que ustedes vean, las estadísticas nos sirven para ver de qué forma han crecido los casos tanto de dengue como de COVID de una semana a otra. Entonces estas estadísticas
características hacen que las autoridades sanitarias tomen las medidas correspondientes para prevenir y focalizarnos precisamente en estos dos virus que están circulando. Y el dengue, hay un nuevo brote en enero en todo el país, pero fíjense, cambiemos en la placa, por favor, así la terminamos de leer. La anterior, cuando estamos hablando de estadísticas. 22.466 casos y 16 muertos. Estos datos se sacan desde la última semana de julio de 2023 hasta la segunda semana de enero del 2024. Estos datos han sido brindados tanto por el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia cuando hablamos de Mendoza y del Ministerio de Salud de la Nación cuando hablamos de todo el país. Vos recién decías, Andrea, bueno, se hisopa o se testea a aquellas personas que tienen riesgo. Pero ¿cómo se diagnostica hoy por hoy en el caso de COVID cuando una persona tiene sintomatología? Teniendo en cuenta esto que no todo el mundo se hisopa y cuesta mucho acceder en las farmacias el kit del autotest porque no se está vendiendo, digo, no tienen. Bien, bueno, el diagnóstico sigue siendo... Digamos, uno puede hacer un diagnóstico por los signos y síntomas o puede hacer un diagnóstico etiológico a través de un test. Los test siguen siendo los test rápidos o la PCR, que es lo mismo que usamos durante la pandemia. En realidad, las personas que no tienen indicación de testeo, el médico cuando tienen los síntomas que son fiebre, dolor de cabeza, rinorrea, odinofagia, dolor de garganta o pérdida de olfato, o algunas veces se tiene mialgias también, dolor muscular, el COVID pasa a ser, no es una persona de riesgo, es como un virus más, ¿no? Uno sabe que esa persona tiene que guardar reposo, que durante 5 días contagia a las demás personas. ¿Eso? No y sé. Eso es complicado porque la gente ha perdido el miedo a la enfermedad y ya no se queda en su casa ni guarda el reposo que tiene que hacer. Claro. Y el problema es que la enfermedad se contagia igual que siempre. Entonces, si uno está enfermo y sigue circulando y sigue trabajando, bueno, va a contagiar a las personas que no tienen una buena inmunidad, sobre todo a las personas adultos mayores que son los de más riesgo o los que no tienen la vacuna. Y por eso es importante también el tema de mantener los esquemas de vacunación al día, ¿no? Se la suele confundir muchas veces con bronquitis, ¿no? Sí, con bronquitis, resfriado, síndrome gripal, ¿no? Pero en realidad cualquier infección respiratoria uno debería guardar las medidas mismas que usaba para el COVID, o sea, porque se contagia de igual forma. Entonces no deberían las personas seguir circulando o ir a trabajar enfermas. Bien. Eso es conciencia social, ¿no? Bien, nosotros veíamos recién la sintomatología, ya algo dijo Andrea, veamos, porque tienen similitud tanto el dengue como el COVID con respecto al cuadro clínico. Por eso que muchas veces uno se puede confundir a ver qué es lo que tiene, cuál de las dos tipos de enfermedades. Las dos pueden generar fiebre, cefalea, dolor muscular y articular y decaimiento. Pero existe una diferenciación entre el dengue y el COVID, teniendo en cuenta que los dos virus están circulando en nuestra provincia. Veamos la diferencia entre uno y otro. El dengue, que es característico, el dolor ocular, el dolor detrás de los ojos, y puede aparecer también erupción cutánea y compromiso hematológico. Y en el COVID, que es la gran diferenciación que tenemos con el dengue, tenemos cuadros respiratorios, tanto en vías aéreas superiores como inferiores, es decir, que tiene una congestión nasal y lo que decía Andrea recién, el estudio virológico es el que confirma el diagnóstico. Prevención tanto del dengue como del COVID. Bueno, del COVID, las vacunas que han demostrado ser altamente eficaces para prevenir, sobre todo casos graves y mortalidad. El esquema de vacunación hoy en día es muy sencillo. Estamos vacunando a niños mayores de 6 meses en adelante y si uno tiene menos de 50 años debería tener una dosis anual de vacuna COVID. Si tiene más de 50 años, 2 dosis, o sea, una dosis cada 6 meses. Y personas de riesgo y personal de salud, por supuesto, tenemos que ser muy estrictos en vacunarnos, ¿no? ¿Y el dengue para prevenir? Bueno, el dengue, hablamos de que es una enfermedad producida por un vector, entonces todo lo que es eliminación del vector, que no
eliminar la larva del vector, que no aumente la cantidad de mosquitos, que el mosquito es el Aedes aegypti. Entonces está todo lo que es saneamiento ambiental, todo lo que hablamos sobre descacharreo, es decir, evitar el dengue. El Aedes es un mosquito periurbano o urbano que anida cerca del domicilio, entonces evitar la acumulación de agua en los recipientes del domicilio y del peridomicilio. Por supuesto, mantener los jardines y todos los predios verdes bien podados, o sea, evitar que el mosquito pulule. Y por el otro lado, si uno viene de un lugar donde hay alta circulación, tiene los síntomas, tiene que consultar rápidamente para que le hagan el diagnóstico. El diagnóstico del dengue es también a través de un test, que puede ser un test de antígeno, pero que se hace en sangre, o una PCR o un test serológico. Y evitar que lo piquen los mosquitos, porque el mosquito, nosotros tenemos vector en la provincia que es Aedes aegypti. Si ese Aedes se infecta de una persona que tiene el virus en la sangre, tiene un periodo de incubación el mosquito en sí, dentro del mosquito, y después pica a otra persona que está sana, puede transmitir la infección. Entonces lo que hay que hacer cuando uno tiene síntomas compatibles es evitar que lo piquen en los mosquitos, porque en Mendoza sí tenemos Aedes. Y hay que evitar que nuestros Aedes, digamos, puedan transmitir a otros. Que se infecten. Ir al médico para hacer el diagnóstico y, bueno, el médico le dirá si se tiene que... La mayoría de los casos son leves, si uno consulta rápidamente. Si tiene síntomas de alarma o de gravedad, se tendrá que internar. Y si no, guardar lo que llamamos el aislamiento entomológico, que es esto, evitar durante el periodo de viremia, que son alrededor de 5 días después de que comienzan los síntomas, que sea picado por otro mosquito. Bien, para cerrar, muy breve, hablábamos de vacunación. ¿Va a llegar la vacuna del dengue aquí en Mendoza? Bueno, la vacuna está disponible desde lo privado. Es una vacuna que se puede dar hasta los 60 años. Es una vacuna recombinante. No hay una recomendación de entrada a calendario aún, porque bueno, el dengue tiene, digamos, una situación especial que hay que evaluarlos región a región. Claro, es distinto lo que pasa en el norte del país. En Misiones, por ejemplo, la están aplicando en forma gratuita, porque Misiones tiene una situación epidemiológica bastante complicada. Exacto. Bueno, pero en el sector privado no ha llegado tampoco acá. En el sector privado está disponible en el país, y la recomendación es individual y no se puede dar en inmunocomprometidos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, dándonos este panorama, porque siempre hablamos qué es lo que pasa en el resto del país con la situación epidemiológica del COVID, del dengue, pero nunca hablamos en profundidad de lo que pasa en Mendoza en cuanto a las estadísticas, que son fundamentales para saber qué es lo que pasa aquí con respecto a estas dos enfermedades. Gracias por venir, Un gustazo. Gracias y que tengan una linda mañana. Bueno, gracias y muy...